Hola, mi nombre es Alejandro López y quiero darte la bienvenida a esta nueva serie de videos que llamaremos Un extraño en el camino a Emaús. En el capítulo 24 de Lucas se nos relata la historia apasionante de dos discípulos que venían caminando hacia su ciudad, Emaús, que estaba aproximadamente a 11 kilómetros de Jerusalén. Jesús había sido crucificado esa semana, había sido sepultado, y ellos volvían discutiendo todo lo que habían visto y oído en esos días de tanta confusión. Un tercer caminante, un extraño, se les acerca y les comienza a preguntar de qué estaban hablando y discutiendo, y ellos le cuentan sobre Jesús Nazareno, aquel hombre poderoso, aquel profeta de Dios que hacía grandes obras y milagros, y ellos pensaban que sería aquel Mesías prometido que libraría a Israel de la opresión romana. Seguramente volvían tristes, angustiados y confundidos. Pero ese extraño les dice unas palabras muy fuertes. Les dice: oh insensatos y tardos de corazón para entender todo lo que los profetas han escrito. Y él comenzó a explicarles desde el inicio de las Escrituras todo lo que la Biblia decía acerca del Mesías, de ese libertador prometido. Ese extraño era Jesús mismo. Ellos no lo reconocieron, pero cuando llegan a la ciudad, y ya era de noche, lo invitan a entrar a su casa, y ahí Jesús parte el pan, y es en ese momento cuando ellos le reconocen. Inmediatamente vuelven a Jerusalén a toda prisa, ya con un ánimo totalmente cambiado, ya esa desesperación había sido cambiada en esperanza, y le relatan a los demás discípulos cómo se habían encontrado con Jesús. Y reconocen cómo, mientras Jesús les hablaba y les explicaba la Biblia, su corazón había comenzado a latir fuerte, su corazón había comenzado a arder. Y en esta serie de videos lo que queremos hacer es eso, es explicar la Biblia desde el comienzo, para personas que quizás nunca se tomaron un tiempo de ponerse a pensar lo que la Biblia dice. La Biblia es un libro que dice ser la palabra de Dios. Es un libro que hace declaraciones muy profundas sobre Dios, sobre el hombre, sobre quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Esas grandes preguntas que el ser humano tiene y trata de responder de diferentes maneras, la Biblia las responde con mucha claridad. Estoy totalmente convencido de que toda persona debería dedicar por lo menos unas horas de su vida a tratar de entender el mensaje que la Biblia tiene para nosotros. En cierta manera, la Biblia es como un rompecabezas. Para entender el mensaje, las piezas tienen que estar en su lugar. No es que sea un mensaje oculto o secreto o difícil de entender, pero sí es importante que tengamos una comprensión clara del mensaje global que la Biblia trae. Es por eso que vamos a establecer 4 principios. El primer principio es el principio del fundamento. En toda área de conocimiento necesitamos conceptos previos para entender conceptos nuevos. No podemos explicar conceptos de matemática avanzada a un niño que todavía no sabe los números o no sabe contar. Pero luego que vamos aprendiendo los conceptos podemos ir cada vez aprendiendo cosas nuevas. El segundo principio es el principio de la cuerda de colgar ropa. Cuando uno tiende ropa, comienza por el principio y va agregando las prendas una por una hasta llegar al final. La Biblia es un libro donde Dios se revela de forma progresiva, entonces no deberíamos saltar de una parte a otra de manera desconexa, sino que tenemos que tratar de entender cuál es esa línea progresiva de revelación del mensaje de Dios. El tercer principio es el de la gelatina o galletitas. Si nosotros tomáramos una receta de gelatina y empezáramos a preparar gelatina, y más adelante la cambiamos por una receta de galletitas, probablemente terminaríamos poniendo la gelatina en el horno, obteniendo un postre horrible. No podemos mezclar esas dos cosas solamente porque empiecen por la letra G. Siendo la Biblia un libro que trata sobre muchos asuntos, no podemos ir saltando de uno a otro, mezclando todo, porque de esa manera vamos a quedar confundidos y sin provecho. Por lo tanto, vamos a ir hablando de un tema por vez.
El cuarto principio es estudiar primero lo más importante. Como dijimos, la Biblia trata sobre una gran variedad de asuntos, pero para entender esos otros asuntos, primero tenemos que entender el asunto más importante del cual la Biblia habla y en el cual nos vamos a dedicar en esta serie de videos. Algo que nadie puede discutir es que la Biblia es un libro único e inigualable. Hay algunos aspectos que hacen a la Biblia diferente de cualquier otro libro. En primer lugar, la Biblia fue un libro que se escribió durante 1500 años. 1500 años. Pensar en un lapso de 1500 años es algo totalmente sorprendente entre los escritos más antiguos de la Biblia y los últimos escritos del Nuevo Testamento. Y hubo más de 40 autores diferentes que escribieron la Biblia. Autores que provenían de diferentes clases sociales, algunos pescadores, otros médicos, otros pastores de ovejas, personas muy diferentes unas de las otras, escrita en lugares muy diferentes, como desiertos o ciudades, palacios o calabozos, en épocas tan diferentes, épocas de guerra o épocas de paz, escrito con diferentes estados de ánimos. Algunos escritores escribieron en contextos de alegría y de ánimo, y otros en contexto de tristeza profunda, escrito en 3 lenguas diferentes, hebreo, arameo y griego. Y a pesar de esa gran variedad de temas, de autores, de épocas, hay una sola historia a lo largo de toda la Biblia que encaja armoniosamente. La razón para eso es que la Biblia es inspirada por Dios. Si bien hubo muchos escritores humanos, hay un Dios que fue quien inspiró, quien motivó, quien impulsó a todos esos escritores a escribir lo que Él quería que escribiesen. Cada palabra de la Biblia es palabra de Dios. Todo lo que quedó registrado en la Biblia es lo que Dios quería que quedara registrado. Cada autor tenía su impronta, tenía sus características humanas, pero estaba siendo conducido por Dios mismo. Y esa es la razón por la cual tenemos un libro que, a pesar de ser una colección de muchos libros, es un único libro con el mensaje de Dios para la humanidad. Estos profetas escribieron sus palabras en rollos, a veces formados de piel de animales o también de fibras vegetales, y debido a que esos materiales tienen una duración limitada, había personas dedicadas a copiar esos manuscritos y preservarlos, y la manera en que lo hacían era una manera asombrosa por la gran exactitud que conseguían. En el siglo pasado fueron descubiertos los llamados rollos del Mar Muerto, que contenían muchos fragmentos de las Escrituras con una antigüedad de aproximadamente 100 años antes de Cristo. Comparados esos fragmentos con otros fragmentos de más de 1000 años de antigüedad, se pudo constatar que prácticamente no hay variaciones. Así que no solamente Dios escogió hombres para escribir su palabra, sino que Dios usó muchos hombres a lo largo de muchos años para que esa palabra quede conservada de una manera muy fiel hasta nuestros días. La palabra de Dios está formada por lo que llamamos el Antiguo Testamento, que son escrituras antes de Jesucristo, y el Nuevo Testamento, que son todas las escrituras, la revelación de Dios después de Jesucristo. Como decíamos, es un solo libro con una sola historia que te invitamos a descubrir junto con nosotros. Te esperamos en el próximo capítulo.